afectan el tracto respiratorio, como es el Corynebacterium. Bueno, vamos a hablar de, digamos que lo que corresponde a Corynebacteriaceae, pues son microbiota de la piel y las membranas mucosas, tanto en seres humanos como en otros animales, pero específicamente el Corynebacterium diphtheriae, digamos que se puede aislar de la nasofaringe y de algún tipo de lesiones cutáneas y hasta la producción de la vacuna contra el Corynebacterium, o mejor dicho, buscando inhibir y evitar la enfermedad que produce, que es la difteria, pues la enfermedad era una enfermedad grave, complicada y que a menudo podía tener un curso mortal. Entonces, vamos a hablar de esos microorganismos. Más adelante vamos nosotros. Esos son bacilos aerobios, no formadores de esporas, son gram positivos. Y nosotros nos falta hablar de los bacilos anaerobios formadores de esporas y aerobios formadores de esporas, que los vamos a hablar. Ahí está el género Clostridium, los bacilos y el anthrax como aerobios formadores de esporas. Específicamente nosotros habíamos hablado de micoplasmas la semana pasada, teniendo en cuenta que afectan directamente y producen la neumonía adquirida en comunidad y otro tipo de enfermedades. Hoy vamos a hablar de otra enfermedad que generalmente empieza por el tracto aéreo superior, de la vía aérea superior, puesto que ese se considera que es el hábitat del microorganismo, de tal manera que la infección se genera a partir de los portadores sanos o de las personas enfermas. Obviamente hoy en día a quienes utilizan las vacunas, porque pues hay grupos de personas que se consideran antivacunas, aunque pues hay países donde no se puede porque para ingresar a los colegios y para todas esas cosas le piden a los niños las vacunas. Y pues se busca es proteger a la comunidad y al individuo. Entonces, digamos que son bacilos gram positivos, no formadores de esporas, microbiota normal de piel y membranas mucosas. Nosotros somos el reservorio natural, aunque también puede afectar a algunos animales. Y se considera que la vía de transmisión es la vía aérea, el contacto directo entre personas durante un tiempo prolongado con una determinada dosis infecciosa que pues se libera del portador o del enfermo por gotículas o en algunos exudados de lesiones cutáneas infectadas, porque también produce lesiones a nivel de piel. Obviamente, pues esto ha disminuido con la inmunización, teniendo en cuenta que más o menos más de 60 años haciendo inmunización. Ya pues a los 2 años de vida la persona tiene todo el esquema en relación a eso. Tiene una característica morfológica muy particular, y es que uno de los extremos tiene un abultamiento, parece como una baqueta de tambor, como un fósforo, y ahí pues acumula, digamos, elementos para que necesita para su metabolismo y demás, que es lo que se conoce como gránulos metacromáticos, y para colorearlos hay una coloración especial, que es la coloración de Leffler, que nos permite observar los gránulos metacromáticos, y digamos que es una de las formas de confirmar por microbiología la presencia de los Corynebacterium. Forma colonias de color gris, produce una pequeña hemólisis, crece en telurito de potasio porque es muy exigente para el crecimiento, no es, digamos, una bacteria, un germen común que crece en casi todos los medios de cultivo, no necesita este tipo de sustratos para poder crecer, forma unas colonias entre marrón y negra. ¿Qué más les digo? Pues hay otro medio de cultivo que es el medio de Leffler, también para esos. Son aerobios y la toxigenicidad es transmitida por medio de fagos. Se han identificado 4 biotipos del Corynebacterium diphtheriae que se consideran o se conocen o se clasifican de la siguiente manera: el gravis, mitis intermedius y belfanti. Obviamente el gravis es el que produce las formas más complicadas, más graves e incluso mortales de la infección. Se hacen pruebas de morfología, bioquímicas,
Eso era hasta antes de las pruebas moleculares. Obviamente, pues eso ya cambió toda esta parte, aunque siguen teniendo sus características moleculares que nos permiten separarlas, pues aquí lo que se hacían era pruebas de bioquímica y obviamente por la clínica que produce. Esa imagen que ustedes tienen ahí es la coloración de Loeffler para gránulos metacromáticos y fíjense cómo parecen palitos chinos o alguna cosa de esas que tienen un extremo bien abultadito, que es lo que se conoce con el nombre de gránulos metacromáticos. Esta es otra coloración, el bacilo. Bueno, el microorganismo crece sobre las mucosas y mediante un fago adquiere la capacidad de, dentro de su material genético, de expresar ese agente causal de la enfermedad o ese potencial de virulencia que lo hace producir enfermedad, que es la producción de una toxina. Toda la virulencia, la enfermedad, la lesión que produce que conocemos como difteria, que es, digamos, producida y desencadenada por el Corynebacterium diphtheriae, lo hace la toxina de algunas cepas, ¿no? No todas. La toxina es un polipéptido termolábil que, como la gran mayoría de las toxinas, está formada por dos fracciones. Tiene la fracción A y la fracción B, que es la parte que la transporta y la fija, que es la que penetra, se fija y permite que se libere la parte de A, que es la parte activa de la toxina. Lo que hace es evitar la ribosilación, por lo tanto no hay síntesis de aminoácidos, lo que quiere decir que eso se va a manifestar como una necrosis del tejido sobre donde está creciendo, pero digamos que tiene como dos partes de la función de la toxina. La toxina produce la necrosis en el sitio donde está multiplicando la bacteria y donde está liberando toda la toxina, pero la toxina también puede absorberse y mediante la vía hematógena llegar a órganos distantes. La toxina se absorbe en las mucosas, destruye el epitelio y como respuesta inmune a toda esa injuria que está sufriendo, pues hay un exudado de fibrina, vienen polimorfonucleares, pues leucocitos polimorfonucleares, y ahí en ese sitio se va a formar una pseudomembrana, que es una de las características clínicas, digámoslo así, de la lesión que produce la difteria. Esa pseudomembrana es de color grisáceo, localizada sobre amígdala, faringe o laringe, y en algunos pacientes puede obstruir la vía aérea, entonces pues eso produce obviamente asfixia, dificulta el tragar, pasar, porque está pues ahí colocada obstruyendo, no se puede retirar mecánicamente porque está irrigada, produce sangrado y puede producir pues asfixia también por el sangrado y una hemorragia pues complicada. Va acompañada del edema del cuello, que le dan como el edema de toro, y digamos que aquí hay una imagen de digamos, la historia natural de la enfermedad, que es entrar en contacto con la persona que tiene el bacilo, la persona mediante la tos, al hablar, al estornudar, todo eso pues libera las gotas de saliva y van a entrar en el receptor y puede ir a quedarse en el sitio, recuerden, se multiplica en ese nivel y empieza a producir la toxina que va a dañar el epitelio, a producir la necrosis, a generar la presencia de polimorfonucleares, de la fibrina y demás, y entonces se forma la pseudomembrana. Pero aparte de eso, pues la toxina logra alcanzar la vía hematógena y alcanza a llegar a órganos como el corazón o los riñones, afectándolos de manera importante. La toxina se absorbe y produce un daño tóxico a distancia del miocardio, hígado, riñones y suprarrenales. En el sitio, pues puede producir parálisis de paladar blando, de los músculos oculares o de las extremidades, porque tiene, pues, ese es el potencial, una de las, digamos, de las características de la lesión que produce, y puede producir hemorragias que son visibles.
Obviamente lo primero que la persona tiene son las manifestaciones propias de los marcadores de la inflamación y del proceso infeccioso, como es malestar, cefalea, hipertermia, aumento de la temperatura, dolor en la garganta, dolor al tragar, al pasar, y inmediatamente pues empieza a producirse ya las manifestaciones propias de la lesión sobre la mucosa, sobre el tejido, y empieza a formarse la pseudomembrana, con, obviamente pues hay una obstrucción de la vía aérea y esto va a producir disnea, puede producir asfixia, daño del corazón, dificultad en el habla, en la deglución o en los movimientos. Bueno, aquí una imagen para que veamos cómo la bacteria se adhiere en su sitio para el cual encuentra los receptores adecuados y empieza a producir la toxina diftérica, que logra ingresar en la célula, hace la parte funcional de la toxina, pues va a evitar que se haga la síntesis de proteínas, se produce la inhibición de la ribosilación, trabaja más o menos como la difteria de la chiguela, la toxina chiga, disculpe. Y ahí entonces mire que se desencadena una respuesta inmune, pues en presencia, lo normal, a la presencia de un microorganismo y de la toxina. Llegan polimorfonucleares y empiezan además pues a afectarse el tejido, se forma lo que es la fibrina, la pseudomembrana, y esto lo que, fíjese cómo se desacoplan las células, se daña la célula como tal, y en reemplazo de ellas, por la falta de aminoácidos y de reemplazo de todo el tejido, y además la presencia de los polimorfonucleares, de la fibrina y todo lo demás, pues se forma una pseudomembrana, que es la característica de la lesión patognomónica del efecto de la toxina diftérica. Esa es la presencia de esa pseudomembrana, lo que se observa macroscópicamente. Pero hay que tener siempre en cuenta que la toxina puede viajar por la vía hematógena y llegar a los órganos de los cuales ya estábamos hablando. La variedad gravis produce la enfermedad más severa que la mitis. Hoy en día, pues, no debería haber pacientes con difteria, ¿cierto? Cuando hablamos de difteria es que es la cepa que puede producir la toxina con toda la sintomatología y las manifestaciones clínicas propias. Pues, porque se espera que toda la población esté con cobertura de vacunación, ¿cierto? En Colombia, pues, la incidencia era muy baja, hasta el año más o menos 2016-17, que ya se ve impactada la parte epidemiológica por la presencia de migrantes que no tienen, no tienen la vacuna contra la difteria. Entonces, generalmente los casos de difteria que están señalados en las semanas epidemiológicas no son nativos nuestros, sino son importados. La otra cosa es que esas personas que vienen no vacunadas, que sufren la enfermedad, pueden infectar a pacientes que se haya bajado el título de anticuerpos frente pues, después de la vacunación, que tenga mucho tiempo de vacunado, y puede suceder que se produzca la enfermedad. Todas las variedades del Corynebacterium diphtheriae pueden producir la enfermedad. ¿La enfermedad cuál es? La difteria. Puede producir lesiones en piel, que generalmente se observa mucho en personas que pues, por alguna lesión, un trauma, un daño a nivel de piel, tienen contacto con la bacteria y empiezan a producir membranas que no cicatrizan, pero no es, digamos, de la magnitud de la infección que se sucede a nivel de mucosas de la vía oral, de la faringe, porque la toxina que produce es muy poca a ese nivel. Aquí se observa la pseudomembrana, es de color gris, miren cómo se adhiere a la faringe, y obstruye casi que la vía, ahí la vemos detrás de la úvula, casi que obstruye toda la vía aérea. La muestra se debe tomar de esa pseudomembrana, no hay que intentar removerla. A veces podría, digamos que las primeras manifestaciones clínicas son inespecíficas porque es fiebre, malestar, cefalea, todo lo propio de la respuesta inmune frente a un agente externo o a un agente que está produciendo
pues desencadenando una respuesta inmune, ¿cierto? Y la otra cosa es que generalmente no se piensa en que el paciente pueda tener difteria porque se supone que ya debería, o uno cree que debería estar erradicada, ¿cierto? Pero pues ya vemos que pueden presentarse algunos casos. Las lesiones cutáneas, pero no son tan graves como puede llegar a ser la difteria. Para el diagnóstico, hoy en día, pues se hace pruebas de PCR. La muestra debe ser tomada por debajo de la membrana, con una coloración de gránulos metacromáticos, sembrar en agar sangre, agar de Leffler y en una placa de telurito de potasio. Y ya vimos que son como los medios que le sirven más para que crezca más rápido y con todas sus características. A 37 grados centígrados, crece más o menos a las 12 o 18 horas, con las colonias grises características de Corynebacterium diphtheriae. En Leffler y en telurito, 36 a 48 horas con su crecimiento clásico, porque son los medios pues, más adecuados para esto. En lo que son ya pruebas más sensibles, más específicas, bueno, la microbiología, pues obviamente la identificación es específica, ¿cierto? Pruebas de toxigenicidad, precipitación entre toxina y antitoxina, las pruebas de PCR, un análisis inmunoabsorbente ligado a enzimas para detectar la enzima, para detectar la toxina, perdón, y una inmunocromatografía para detectar la toxina. Estas serían como las pruebas para el diagnóstico. Como tratamiento hay que eliminar rápidamente la bacteria, que es la que nos está produciendo la toxina. Administración de una antitoxina mediante una prueba previa de sensibilidad intramuscular o vía endovenosa. Antibióticos como son la penicilina, la eritromicina, para pues eliminar, porque mientras no se elimine la bacteria, pues va a seguir habiendo toxina, disculpa. Digamos que es una enfermedad inmunoprevenible por la vacuna, que tiene como objetivo eliminar esos portadores sanos, ese bacilo difterico que es parte de la microbiota de los humanos. La inmunización se realiza con toxoide diftérico y es la que está con difteria, tétano, tosferina y otros dos biológicos, que era lo que se conoce como la pentavalente. El toxoide es un derivado sin toxicidad y lo que genera es una inmunidad para proteger a la comunidad de esta enfermedad que era mortal, muy grave, pero que hoy en día pues no la tenemos en el radar porque pues hay otras enfermedades más graves o igual de graves, pero que no hay inmunización ni ninguna profilaxis. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo Dígame. es que no entendí bien cuál era la especie en concreto que producía la toxina o era en general toda la familia. No, la Corynebacterium diphtheriae. Es que digamos que es la especie, las corinebacterias, pero el Corynebacterium diphtheriae es la que es productora de esa toxina, que es la que produce lo que nosotros conocemos como difteria, que es la enfermedad con esas características. Porque hay otras Corynebacterium, ¿sí? Hay Corynebacterium amicolatum, striatum, bueno, en fin, y hay bacterias coreniformes, que es esa morfología basilar, y hay incluso, pues los bacilos coreniformes se encuentran en mucosas y en piel. De hecho, por ejemplo, en la mucosa vaginal se pueden encontrar bacilos coreniformes. ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a dejar de presentar acá para buscar la próxima presentación. So,
Bueno, y en ese orden de ideas vamos a hablar de otra bacteria que ya pues la enfermedad que produce ha disminuido en incidencia, en prevalencia, porque pues existe la vacuna. La bacteria es la Bordetella pertussis y la enfermedad es la tosferina. ¿Sí? Es una enfermedad respiratoria grave, complicada, pero que gracias a la vacuna pues ha disminuido en incidencia y en prevalencia. Los señores Bourdet-Genouille fueron los que la identificaron y fueron los que pues diseñaron medio de cultivo especial para poderla aislar, porque igual es bastante complicada en el crecimiento. Son bacterias, son cocobacilos gram negativos, son aerobios obligados o aerobios estrictos, no fermentan carbohidratos y tienen requerimientos especiales en los medios de cultivo como sustratos como el carbón, el almidón, la sangre, resinas de intercambio iónico, entonces ahí pueden crecer fácilmente. Digamos que como parte de su tropismo específico son las vías respiratorias altas, son microorganismos no esporulados. Algunas de ellas tienen, y hablo de las bordetelas porque hay varias, flagelos perítricos, aunque existen algunos inmóviles. La Bordetella pertussis necesita, digamos que produce su energía a partir de aminoácidos. Tiene en su genoma o en sus genes determinada la virulencia, porque están dentro de su cromosoma y están en un locus. Tiene dos genes de virulencia que son el BVGA, que es el activador transcripcional de genes de virulencia, y el BVGS, que es el activador de los genes de virulencia por señales ambientales, teniendo en cuenta y recordando que los microorganismos son y entienden o tienen una relación directa con el hábitat donde se encuentran, porque saben entender pues el pH, los aminoácidos, la temperatura, todos esos componentes del sitio donde viven, y cuando hay cambios importantes que le permiten digamos, la multiplicación, la adherencia y la producción de esas sustancias que son las que hacen la patogénesis, como ya vamos a ver. Como factores de virulencia tienen o producen una toxina pertusígena, que es un oligopéptido, que es la que produce una linfocitosis de células T. Hay una hipoglicemia, porque hay un aumento de la insulina, hay aumento de la inmunoglobulina E y aumento de la histamina, de tal manera que simula hasta ese momento como una hipersensibilidad o una alergia. Inhibe la función de los linfocitos, tales como la fagocitosis. Hay disminución del estallido, digamos, respiratorio, el estallido y la tos. Después la afecta, pero al principio hay como una disminución, después sí, pues se vuelve una tos muy, digamos, álgida, y entonces digamos que aquí se sucede porque hay un aumento de los linfocitos, digamos que afecta directamente el estallido respiratorio, desacopla la función asesina de los natural killer y todo eso por la toxina pertusígena. Produce además una toxina de la adenilciclasa que inhibe la desactivación de la adenilciclasa. Se acumula gran cantidad de AMP cíclico, de manera que se acumula una gran cantidad de moco y de secreción en la vía respiratoria. Y además, pues, intervienen muchas funciones celulares. Esta adenilciclasa dura casi en todo el episodio de infección, enfermedad que tiene la persona, más que la toxina pertusígena. Una citotoxina traqueal, que es un monómero parecido al peptidoglucano, que se une a las células del epitelio, interviene y disminuye los movimientos ciliares, y pues estos movimientos son parte de esa barrera de protección física que tenemos nosotros, la inmunidad innata, ese epitelio cilíndrico ciliado, entonces está disminuido ese movimiento, de manera que la bacteria francamente se puede quedar ahí, multiplicarse y pues afectar directamente al tejido.
A altas concentraciones produce destrucción de las células epiteliales, es decir, entre mayor sea la dosis infectante y la multiplicación de la bacteria, pues va a afectar de manera importante las células del epitelio. Está la producción de la toxina dermonecrótica, que es termolábil, es vasoconstrictora, causa isquemia, extravasación de leucocitos, junto a la citotoxina traqueal causa necrosis del tejido de la tráquea. Entonces se ve afectado pues, por todos estos productos que sintetiza, digamos que ese sería como su paquete de toxinas y de enzimas para afectar el epitelio. Y está la hemaglutinina filamentosa, que es un aglutinógeno, es parte de ese lipoligosacárido, porque recuerden que es un gram negativo de mucosas, que sus cadenas laterales de péptidoglucano son más cortas y se llama lipoligosacáridos, pero la función es la misma: adherencia, desencadenar respuesta inmune, antigenicidad, representación y demás. Está implicado en la unión del microorganismo con las células ciliadas. Los anticuerpos contra esta molécula son protectores, probablemente previene la adherencia bacteriana a la célula, ¿no? Digamos que es parte de la función de los anticuerpos. Tiene un efecto fisiopatológico, o sea, los oligosacáridos después de la lisis celular bacteriana se liberan en grandes cantidades y pueden producir un colapso cardiovascular. En cantidades más pequeñas produce la liberación de mediadores de inflamación como el factor de necrosis tumoral, interleuquinas del tipo 1 y 6, la liberación de prostaglandinas y un activador de producto, activa el complemento, la fracción C3, y entonces pues es parte, por eso es que es antigénico, ¿cierto? Porque y digamos que hace que se produzca la respuesta inmune específica. Hay otras especies como son, la Bordetella pertussis es un patógeno humano muy transmisible que causa lo que conocemos como la tos ferina. ¿Por qué? Porque tiene un ruido ahí muy propio en el pulmón. Cuando hacen la auscultación del pulmón, el ruido es muy característico, como un gallo ahí, ¿no? Por eso se llama así. Está la Bordetella parapertussis, que puede producir una enfermedad más o menos parecida, pero menos grave, menos complicada que la que produce la tos ferina. Está la bronchis canis, que afecta los cánidos y produce lo que se conoce como la tos de jaula o la tos de perrera. Puede afectar conejos, puede producir dificultad respiratoria y bacteremia en humanos inmunocomprometidos. O sea, en ese tipo de pacientes puede actuar como una oportunista. Está la Bordetella avium, que afecta a pavos, Hinsi, que produce, y aquí viene lo complicado, que ya se vuelven oportunistas y afectan a pacientes con algún tipo de dificultad, pues compromiso del sistema inmune, produciendo bacteremias, enfermedad respiratoria, la Hinsi y el Homsi, bacteremias en inmunocomprometidos. La Bordetella trematum, que puede producir otitis media y digamos que sobreinfección de lesiones en piel. Aquí un esquema para ver cómo la bacteria logra adherirse. Empieza a producir todas las sustancias que es capaz de elaborar y desacopla las células en el epitelio, borra todo. Miren cómo las vellosidades y demás se ven afectadas, la bacteria se adhiere, empieza a inhibir esa función que debe cumplir el epitelio ciliado y logra pues afectar las bacterias. Bueno, ¿por qué es grave que a una persona le dé tos ferina? Y sobre todo a los menores, ¿sí? Porque la tos ferina en lactantes puede ser grave, complicada y mortal. No es una enfermedad que tenga un vector, ni digamos un trauma, no, se adquiere igual por vía respiratoria, en contacto con la persona enferma, en dosis importantes de la dosis infecciosa, pues todo lo que se libera en gotículas puede traer una dosis, y si una dosis importante y necesaria para instaurar la infección, y además si la convivencia es por un tiempo prolongado, pues mayor el riesgo de infectarse. Una vez que la bacteria ingresa, se adhiere a la superficie del epitelio, de tráquea y bronquios, daña la actividad de los cilios, y ya sabemos por qué, y empieza a liberar las toxinas.
irrita la superficie de las células, produce tos, linfocitosis, y ya sabemos también cómo. Empieza a haber necrosis con obviamente un infiltrado de polimorfonucleares, y los polimorfonucleares intentan destruir la bacteria, hay degranulación y eso lo que hace es aumentar el daño sobre el tejido. Se produce una inflamación peribronquial y una neumonía intersticial, y además, como han disminuido la actividad de esos cilios, y generalmente eso es como si fuese, es más o menos parecido a lo que sucede cuando hay una infección de tipo viral, ¿cierto? Que la parte de las barreras de protección física a nivel del tracto respiratorio pues se afectan. Entonces, ¿qué puede haber? Una sobreinfección con otra bacteria. Empieza a haber disminución de la oxigenación, y puede producir en los lactantes convulsiones. Y convulsiones en un lactante de menos de 5 meses puede dejar efectos permanentes, si es que no desencadena la muerte en ese niño. Efectos cognitivos, motores y todo eso. Entonces, por eso es tan importante. Hoy en día, ¿qué hacen? Hoy en día refuerzan la vacuna en las personas que van a tener contacto con niños recién nacidos, es decir, los cuidadores, la familia más cercana, los abuelos y demás. Entonces les ponen un refuerzo porque parece que la inmunidad no es tan larga como se creía, ¿sí? En el tiempo, quiero decir. La infección puede durar entre 7 y 10 días, con una incubación cercana a las 2 semanas, más o menos. La primera, digamos, la primera parte del proceso de enfermedad se conoce como la etapa catarral, con signos respiratorios leves, entonces parece un resfriado, ¿no? Ahí con lo correspondiente a un resfriado, rinorrea, moquitos, fiebre, el niño está molesto, irritable, llora, bueno, todo eso. La enfermedad va progresando y vamos a la etapa que se conoce como paroxística o en crisis, con un estridor característico, y de ahí deriva su nombre. Produce una sensación de muerte por asfixia, porque es que realmente la persona queda sin poder captar oxígeno. Entonces ahí digamos que hay hipoxemia y demás. Asfixia en niños enfermos, obviamente pues esos estallidos de tos provoca vómito, cianosis. En los episodios más graves puede producir hemorragias con pequeñas petequias en la cara, y pues como si tuviese puntos de sanguinolentos ahí, con conjuntivitis, ojos ematizados, y en los menores de 3 meses, apnea. Y eso en un niño, en un lactante, es bastante complicado. En los niños menores de 2 años puede producir complicaciones respiratorias muy difíciles de tratar, con complicaciones neurológicas graves. En ese momento se conoce un signo de la tos convulsiva que se conoce con el nombre del coqueluche. Es todo eso de lo que hablamos, ¿no? Toda esa tos que como que no para de toser y como que no puede parar de toser para poder respirar, porque digamos, ese es el estado en el que se encuentra el paciente. El paciente está en un episodio de tos sostenido durante mucho tiempo, y de manera que captar oxígeno le es muy difícil, y eso pues desencadena en lo que ya vimos, vómito, bueno, y todo lo demás, con las afecciones a los órganos que necesitan y que no pueden estar sin oxígeno. Después sigue una etapa, fase convaleciente, que disminuye gradualmente la tos, y bueno, la persona empieza a hacer remisión. ¿Qué sucede? Una vez que empieza la etapa paroxística, una vez que empieza la etapa paroxística no hay nada que hacer, ¿sí? Digamos que hasta la etapa catarral más o menos podría empezar a instaurar el tratamiento de una vez, para que ya no sigamos con todo lo que viene. Pero si ya empieza la parte paroxística y todo lo que conocemos como coqueluche, aquí hay es que ayudarlo y asistirlo en la parte respiratoria, ventilatoria, para evitar pues las complicaciones por la
digamos, la falta de oxígeno, ¿sí? Y hipoxia y demás. Se ve para el diagnóstico, obviamente el cuadro clínico, se toman muestras de faringe, cultivos, buscan, se puede observar por inmunofluorescencia directa. El medio más conocido, por los que ya nombramos, que es Borden-Yu, el Regan Low, que tienen antibióticos para inhibir la microbiota acompañante, teniendo en cuenta que la faringe es rica en otro tipo de un montón de microorganismos que hay ahí, con una temperatura ideal de crecimiento de 35 grados centígrados, en ausencia total de, o sea, es un aerobio estricto. Y empiezan a encontrarse las colonias más o menos a partir del quinto día. PCR se puede hacer para pertusis y para pertusis. Y la búsqueda de anticuerpos en ese periodo inicial o cuando estamos en la fase catarral y demás, no son muy sencillos, no, pues no tienen un valor diagnóstico muy importante porque generalmente los anticuerpos no se aumentan hasta pasadas las 3 semanas. Inmunización, entonces una enfermedad inmunoprevenible que pues está dentro del cuadro de vacunación, dentro del esquema de vacunación en Colombia, con la primera dosis a los 2 meses, junto con la de la difteria y con el tétano y el Haemophilus influenza tipo B, y ahorita se me escapa el otro que es ahí de las 5 que son ahí. 3 dosis de vacunas en el primer año, 2 refuerzos para un total de 5 dosis, de manera que cuando cumple 5 años el niño ya está cubierto por los próximos por lo menos 40 años de ese tipo. 3 dosis de vacunas, 2 refuerzos, vacunas celulares de 3 a 5 antígenos. Como tratamiento, eritromicina como profilaxis durante el periodo catarral para las personas susceptibles, sensibles, convivientes y demás. Después, en la fase paroxística, el uso del antibiótico no cambia el curso de la patología. Entonces hay que atender en la parte de síntomas, ¿cierto? Los niños deben ser monitoreados para evitar complicaciones respiratorias, lo mismo que las personas no vacunadas. Es una vacuna que tiene más de 60 años de estarse usando, de manera que hay un buen segmento, por no decir todo, porque uno no debe ser así, pues generalizar. En Colombia hablo. Todos deberían estar o estamos vacunados contra la difteria. El tratamiento de soporte para la crisis respiratoria, y ahí está la bordetela pertussis, en el medio de cultivo, en una coloración y con un microscopio pues electrónico, ¿no? Está la bordetela para pertussis, que causa una enfermedad parecida, pero menos grave, crece más rápido, tiene colonias más grandes y crece en agar sangre. Puede considerarse también una subespecie porque tienen homología en el DNA. Está la bronchiséptica, habita vías respiratorias de los caninos y produce lo que se conoce como la tos de perro y la neumonitis. Y en algunas personas puede producir infecciones crónicas del tracto respiratorio, crece en agar sangre igual, dígame. ¿No? Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Ay. No, señora. Ay, ¿qué pasó aquí? No sé. Bueno, voy a buscar. Nosotros no hemos hablado de Clostridium, ¿cierto o no? No, profe. Bueno, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto y voy a presentar. Buscar la otra presentación. Ah. Espérenme un minutico que aquí tuve como un pequeño problema técnico.
Sí. Bueno, vamos entonces ya. Estuvo listo. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar de bacilos grampositivos anaerobios formadores de esporas. Digamos que esas son las características, ¿sí? Ellos son anaerobios, pueden formar esporas y son gram positivos. La formación de esporas pues los hace más resistentes, ¿cierto? Porque la espora es una forma de resistencia que produce la bacteria, pues está permitida cromosómicamente por un proceso bioquímico de invaginación de la pared, y bueno, hay un proceso ahí en el cual se forman las esporas, y esas esporas pueden vivir durante mucho tiempo en situaciones donde, digamos, los sustratos que necesita la bacteria en su forma, como nosotros la coloreamos, la vemos y demás, pues debería necesitar y no podría vivir porque no hay. En cambio, el esporo es bioquímicamente inactivo y puede soportar durante mucho tiempo con las características específicas, y cuando las condiciones cambian, entra en contacto con sustratos específicos o con un hospedero homotérmico como nosotros, pues empieza su forma ya bioquímicamente activa. Bueno, los Clostridium es un género, son anaerobios, es decir, ellos no requieren oxígeno para vivir y multiplicarse. Pero el oxígeno tiene un efecto tóxico en ellos, porque recuerden que de la parte de la respiración se va acumulando peróxido, ¿cierto? Y por eso es que nosotros hablamos de la catalasa. La catalasa es esa enzima que es capaz de dividir el peróxido en agua y oxígeno. Por eso las bacterias aerobias tienen catalasa para poder eliminar el peróxido, porque el peróxido es un agente bactericida, de manera que se estaría eliminando a sí misma la bacteria, ¿no? Y tanto la acumulación de oxígeno, de superoxígeno y de peróxido, pues son letales para los microorganismos, porque no tienen ni catalasa ni superóxido dismutasa. Se supone que no deben crecer en medios aerobios. Las infecciones por anaerobios se presentan en ambientes con bajo potencial de óxido reducción, es decir, y entre más lejos del centro del corazón y demás, nosotros en nuestras extremidades pues tenemos más bajo el potencial de óxido reducción, una concentración disminuida de oxígeno. El oxígeno pues es esa parte que lleva toda la, digamos, pues la sangre en una buena perfusión lleva el oxígeno, entra pues digamos que irriga tejidos y le da toda la vitalidad a ese tipo de tejidos. En el crecimiento se observa en tejidos que pierden entrega de sangre, o sea, baja perfusión. Tiene aceptores de electrones, nitrato sulfato. La presencia de oxígeno en la sangre es una barrera de control contra este tipo de infecciones. Por eso las personas que tienen alguna patología que disminuye el potencial de óxido reducción, la perfusión sanguínea, los diabéticos, bueno, una cantidad de pacientes que tienen algunos problemas circulatorios y demás, pues entonces pueden verse afectados por este tipo de microorganismos. ¿Cuáles son esos cuáles son esas especies de Clostridium? Están, digamos, el que produce el botulismo, el Clostridium tetani, que produce el tétano, y las enfermedades invasivas como la gangrena gaseosa y la colitis pseudomembranosa, que son producidas por el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile.
Son gram positivos, anaerobios, formadores de endosporas y con movilidad. Algunos pues como hábitat natural el suelo, el intestino de animales y nosotros también somos parte de ese tipo nosotros somos parte de la cadena donde pueden estar este tipo de microorganismos. Vamos a hablar en primera instancia del Clostridium botulinum, que ahora es famoso porque hay una toxina que le ponen a las personas para disminuir las marcas del tiempo, ¿no? Entonces produce esa parálisis que es capaz de desencadenar el Clostridium. El Clostridium botulinum es el agente causal de la enfermedad conocida como botulismo. Este microorganismo se encuentra en el suelo, en las heces de los animales. Se considera una intoxicación verdadera. La espora bacteriana sobrevive a los procedimientos de cocinado de 100 grados centígrados durante varias horas, de manera que tiene una gran resistencia. Pero esa resistencia al calor disminuye en pHs ácidos o en altas concentraciones de sal, y por eso muchos de los alimentos se conservan en anaerobiosis, ¿cierto? O esos que esos que vienen libres de oxígeno, conservas, bueno, todo lo que compramos en frasco, en lata y demás, pues tienen un pH ácido o en salmuera, ¿cierto? Para pues, evitar que se haga una intoxicación con este tipo de este tipo de microorganismos. Cuando el alimento es conservado de manera incorrecta, pues se puede permitir la presencia de los esporos, y una vez pues alcanzan condiciones apropiadas para su crecimiento, se adquiere la forma vegetativa, que es la bacteria como la conocemos, ¿sí? Que empieza a multiplicarse. Estos son los bacilos de Clostridium botulinum. Hay 4 grupos y se clasifican según el tipo de toxina producida y la actividad que produce. La mayoría que causan enfermedad humana pertenecen al grupo 1 y 2. Hay 7 toxinas de la A a la G, y en las enfermedades humanas está asociada la de tipo A, B, E y F. Por eso generalmente las antitoxinas son tetravalentes. La A y B está asociada a la intoxicación con varios alimentos. La E en alimentos de origen pues acuático, de la pesca. Hay la que es la C, que produce enfermedad en las aves, conocida como la enfermedad de cuello blando. Y la D, que produce botulismo en otros mamíferos. Bueno, ¿por qué se produce la enfermedad? Pues la persona tiene come el alimento, hay una ingesta del alimento que trae los esporos o la bacteria ya preformada, y ingresa pues al estómago, al intestino, es capaz de pasar esa barrera de protección que es el pH del estómago, y una vez que llega al tejido empieza a producir la toxina. Quien produce todo lo que conocemos como botulismo es la toxina. La bacteria no es invasiva, la bacteria es la que produce la toxina, se adhiere y empieza a producir la toxina. La toxina botulínica es una proteasa que está formada por dos fracciones, la fracción L y H, que están unidas por puentes disulfuro. La forma activa es la parte L, que es la que se internaliza, fragmenta la sinaptobrevina, y la forma H es la responsable de la unión al receptor específico. Cuando se hace la ingesta del alimento, la toxina es absorbida hacia el torrente sanguíneo. El componente activo de la toxina inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y tiene lugar un cuadro de parálisis flácida. La parálisis producida por el Clostridium botulinum, o lo que conocemos como botulismo, es una parálisis flácida por ese mecanismo de acción que tiene la toxina, porque inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces, pues no hay un impulso, de manera que es una parálisis flácida, con las complicaciones propias de ese tipo de parálisis. Los síntomas empiezan a aparecer más o menos entre 18 a 24 horas después de la ingesta del alimento, y es importante preguntar cuando usted empieza a sospechar, porque digamos que el diagnóstico en primera instancia es de tipo clínico.
si hubo consumo de alimentos, ¿sí? Aquí una imagen para que veamos cómo el alimento preparado contiene la espora que van a germinar al enfriarse el alimento y liberan la toxina. O sea, incluso la pueden calentar, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, en la olla de presión, que es presión de vapor de agua a más de 120 grados centígrados, pues ahí sí la bacteria fácilmente, el esporo no sobrevive, que es más o menos como lo que sucede con el autoclave, y obviamente la pasteurización y la tindalización pues son capaces de eliminar esporos, por eso son de alta efectividad. La espora sobrevive si se hierve el agua, pero son destruidas si se emplea una olla a presión, lo que les digo. Está codificada por un gen cromosómico, tiene dos fracciones, la parte activa es la fracción L con puentes disulfuro unido a la fracción H. La toxina es ingerida con el alimento, posteriormente va al duodeno, alcanza la vía hematógena y se produce lo que conocemos como una toxemia. La parte H es la parte responsable de la unión al receptor. La forma L es internalizada y fragmenta la sinaptobrevina. La inhibe la liberación del neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, y causa una parálisis flácida. Esa es la característica de cómo actúa la toxina, y obviamente esa actividad pues desencadena unas manifestaciones clínicas que ya las conocemos. Aquí está la placa terminal motora, la membrana de la célula muscular, y la parte que tienen ustedes ahí está la acción de la toxina, tanto la botulínica en la membrana presináptica. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué van a encontrar ustedes como signos de eso que está sucediendo por esa actividad de la toxina en el paciente? Trastornos visuales, visión doble, incapacidad para deglutir, dificultad para el habla, y generalmente la muerte puede llegar por un paro cardiorrespiratorio. En los niños puede producir lo que se conoce en algunos casos como la muerte súbita, porque los esporos vienen en el alimento. Por ejemplo, la miel de abejas puede traer esporos del Clostridium botulinum. La miel de abejas no la someten a ningún proceso de esterilización, ni tindalización, ni ninguna de esas cosas. Y hay quienes le endulzan el tetero a los niños con la miel de abejas, que puede traer los esporos y puede producir la muerte del lactante. La toxina se encuentra en el contenido intestinal y no en el suero. Para hacer el diagnóstico del paciente, obviamente pues con toda la observación clínica, con esa parte de la anamnesis del paciente donde se le pregunta si tuvo o no ingesta de alimentos, qué tipo de alimentos, si era un alimento que venía en lata o en algún frasco. Mire, si las latas están en mal estado, están sopladas y demás, lo más probable es que haya ahí la presencia de la toxina. No se debe destapar. Es una de las toxinas con mayor potencial de virulencia y de morbimortalidad. Incluso se podría usar como un arma de la guerra bioquímica. Hay que demostrar la presencia de la toxina en los residuos de los alimentos o en el suero, mediante aglutinación pasiva o radioinmunoanálisis. Obviamente hoy en día pues hacen PCR en ese, si quedó algún residuo de alimentos, porque a veces no hay. Como tratamiento, antitoxina trivalente o tetravalente de forma intravenosa, medida de soporte, ventilación mecánica y antibióticos, obviamente, para eliminar la bacteria. Una vez que la toxina se ha adherido al sitio por el cual tiene tropismo, pues lo que hay es que ayudarle con la sintomatología al paciente. Y la siguiente bacteria es el Clostridium tetani. Como ya él es famoso, ¿cierto? Todos lo conocemos. Es un anaerobio estricto, gram positivo, con movilidad, forma esporas. Puede vivir durante años en la tierra y en los abonos de origen animal, esos compost que hacen con
con, digamos, la deposición, los dendritos de ganado vacuno, de un montón de este tipo de elementos para hacer abonos y fertilizar la tierra. Se pueden distinguir varios tipos de Clostridium tetani mediante el antígeno flagelar, los antígenos somáticos. Lo que produce es una neurotoxina que es antigénicamente igual a una tetanospasmina. Entonces, ahí está el Clostridium, parece como una raqueta, ¿sí? Igual, el esporo está en la tierra, en el suelo, la persona, o en elementos cortopunzantes, la persona tiene una lesión, un trauma que le corta la piel, o tiene un accidente, bueno, lo que sea, tiene contacto, el esporo entra y alcanza su forma vegetativa, es decir, a sufrir una transformación morfológica, y empieza a producir todos los elementos propios porque es bioquímicamente activo una vez que alcanza su forma vegetativa, y entre esas pues produce la toxina. Igual está formada por dos partes, la fracción A, que es la parte activa, la fracción B, que es la parte de unión al sitio donde tiene pues receptores. Esas dos partes están unidas por puentes disulfuro. El componente activo se introduce en las prolongaciones terminales de las segundas neuronas motoras, inhiben la liberación de neurotransmisores. La bacteria no es invasiva. La bacteria se queda en el sitio por donde entra, pero empieza a producir la toxina que sí asciende por los nervios y va a llegar hasta las astas, ¿sí? A producir toda la sintomatología propia. Incluso empieza a producir sintomatología desde el sitio donde se está multiplicando. Dolor, inflamación, a veces pérdida pues como de la sensibilidad del sitio. No es tan inocua desde el principio. Alcanza después los cuerpos neuronales y las prolongaciones terminales de las células inhibitorias del sistema nervioso central. La inhibición es irreversible del efecto de la produce la inhibición irreversible del efecto de la glicina y de la actividad de las neuronas inhibitorias, y produce lo que se conoce como una parálisis espástica. La parálisis producida por el Clostridium tetani o por la tetanospasmina es una parálisis espástica, al contrario de la parálisis del Clostridium botulinum, porque todo depende de la actividad de la toxina, del sitio donde se une y a quién inhibe, ¿cierto? Este cuadro que ustedes ven ahí es la imagen de la acción de la toxina. Fíjense cómo está sobre el occipucio y los talones en un completo arco, ¿sí? Eso a veces pues se relaja, pero al cualquier actividad sonora se contrae. Las manos las tiene empuñadas y se produce el primer signo después de la parte de dolor y demás en el sitio de entrada, a medida que se va pues desencadenando toda la actividad de la toxina a nivel de la glicina y de GABA-glicina, pues entonces lo primero que se produce es lo que se conoce como la risa sardónica, porque el maxilar queda como trabado, ¿sí? Cerrado y no lo puede abrir. Entonces la persona queda como con eso, como si tuviera un cerclaje ahí. No es invasivo. La infección, o sea, la bacteria permanece localizada en el sitio de tejido desvitalizado, porque recuerden que le favorece la falta de oxígeno en el sitio. Cuando hay un proceso infeccioso por otras bacterias que consumen el oxígeno, entonces este actúa y llega ahí y se lo pasa de lo más bien porque no hay oxígeno y empieza a multiplicarse. Por eso lo primero que hacen cuando las personas tienen ese tipo de lesiones es desbridar la lesión para permitir la perfusión de oxígeno al tejido, que eso no le gusta a este tipo de microorganismos. También se considera casi una toxemia, que favorece el crecimiento de la bacteria, el tejido necrosado, sales de calcio, infecciones piógenas asociadas, porque ellas lo que hacen es crecer y multiplicarse y consumir el oxígeno y hacerle un ambiente al Clostridium. Todas esas infecciones por otras bacterias aerobias lo que ayudan es a establecer un potencial bajo de óxido reducción. Los pacientes
con diabetes, ese tipo de pacientes, pues también tienen ese tipo de, digamos, de factores de riesgo. Por eso las lesiones en los pies, en los dedos de los pies de los diabéticos son tan peligrosas y complicadas porque la perfusión de oxígeno es muy baja, es decir, el potencial de óxido de reducción es bajo. Entonces eso favorece este tipo de infección. La espora sobrevive en la tierra durante largos periodos de tiempo, empieza la germinación una vez que encuentra las condiciones de anaerobiosis correctas, se alcanza la forma bacteriana o la forma vegetativa, y empieza la codificación de la toxina es dada por un gen, pues por un plásmido, y la toxina tiene dos fracciones, la fracción de unión o el componente de unión y el componente activo, que es la fracción A. La fracción A utiliza los mecanismos de transporte intrazonal retrógrado para alcanzar el cuerpo celular de las neuronas, del tronco encefálico o de la médula espinal. Una vez ahí, pues actúa internamente como una endopeptidasa metabolizando la proteína de la vesícula sináptica, la sinaptobrevina. Puede haber un fallo local en la transmisión neuromuscular. Se une al receptor, que es el gangliósido, en las terminaciones de las segundas neuronas motoras. La principal actividad de la fracción A es la de alterar de manera irreversible las neuronas inhibitorias, en las que los neurotransmisores son GABA y glicina. Las señales negativas quedan bloqueadas, es decir, la persona queda en una estimulación del músculo, es decir, en un espasmo y en un dolor intenso. Es muy doloroso, por eso tienen que ponerle relajantes musculares y demás. Es una enfermedad mortal. Pero todos estamos vacunados, ¿no? La incubación puede durar entre 4 y 5 días, hasta varias semanas. Produce contracciones tónicas de los músculos voluntarios, primero los propios del sitio, ¿no? Donde se está multiplicando, luego los del maxilar inferior, que es lo que conocemos como trismus, que es cuando se cierra, que no puede abrir la boca el paciente, y después pues espasmos tónicos a cualquier estímulo externo que produce un espasmo muscular tetánico generalizado, y la muerte sobreviene por paro respiratorio. La persona está consciente y con unos dolores intensos. Bueno, hoy en día pues lo sedan y demás, ¿no? Pero en la antigüedad pues el dolor era hasta que se producía la muerte. El porcentaje de mortalidad es muy alto. El diagnóstico fundamental, el cuadro clínico, determinar si hubo o no una lesión, pero mire, a veces no es solamente un trauma. Por ejemplo, que han disminuido sus factores de riesgo con la utilización de jeringas desechables. Pero antes del uso de las jeringas desechables se utilizaban agujas reutilizables con jeringas de vidrio que las servían y bueno, no sé, de vainas que la gente no se murió toda. Y eso podía ser un mecanismo de trauma que con la bacteria en la aguja podía dejarlo en el sitio de la inyección y desencadenar un tétano de este tipo. Se debe empezar tratamiento sin un informe completo del análisis de la muestra por lo grave que es la enfermedad. Un buen examen diagnóstico, porque además tiene unas características parecidas al envenenamiento con estricnina, ¿no? Hay que aislar el Clostridium tetani. Como tratamiento se debe administrar antitoxina,